buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la invitación de mis amigos de Despertares de Derechos Humanos, una asociación que nace de unos miembros muy activos, los cuales me invitaron a dar esta plática el día de hoy. Quiero agradecer a todos y cada uno de sus colaboradores, pero sobre todo a ustedes que el día de hoy me están acompañando en este espacio. Me presento con ustedes. Soy Julia Andrea López Ledesma, soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuento con los estudios de maestría en Derecho Penal, Acusatorio Adversarial por la misma universidad. Asimismo, me encuentro estudiando actualmente la licenciatura en Psicología por la UNAM. Bueno, pues profesionalmente me he desempeñado por más de 5 años en el ámbito educativo a nivel superior, en su mayor parte administrativa. He sido desde asistente de investigación, colaboradora en el proceso de acreditación internacional de la licenciatura en Derecho de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. He participado en la coordinación del área de academias de la misma licenciatura, esto lo hice por 6 meses. Y también estuve más de 4 años en la coordinación del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos con la sede en Tlaxcala. Dentro de esos procesos me ha tocado ver distintas aristas de la función administrativa y de educación superior. Es por ello que me hacen esta invitación para que podamos compartir un poquito sobre este objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, pues también les cuento que actualmente me encuentro laborando para la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el ámbito académico y soy integrante de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Dentro de esta red no solamente funjo como secretaria técnica a nivel estatal, soy coordinadora nacional del área de capacitación. Les platico muy brevemente sobre qué trata esta red. Bueno, pues esta red es una organización joven, busca implementar decisiones políticas para promover una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico. Esto es, que los jóvenes tengan inclusión en los procesos de mundialización. Por tanto, esta red y todos sus integrantes asumimos el compromiso de la lucha por la democracia, y de tal manera garantizamos la participación no solo de las mayorías, sino también de las minorías en las funciones decisoras del Estado. Es importante que haga esta acotación. Esta organización realmente abre un espacio para los jóvenes que quieren ser líderes, que son líderes y pues son agentes de cambio social, pero no se encuentra el espacio para que ellos incursionen. Entonces, esta red nace creando estos espacios y bueno, siempre en atención a los objetivos de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Cuál es la naturaleza de esta red? Bueno, pues si esta red abre espacios para jóvenes líderes, es importante que sepan que no es de carácter lucrativo. No tiene una política, no tiene una ideología partidista, no tiene un color. Es una proyección social y sobre todo académica que va a promover la participación activa de los individuos. Esto es, que con base en ello podamos crear proyectos que apoyen la formulación de ejecuciones académicas, sociales, políticas, culturales y de infraestructura, siempre en pro del desarrollo democrático de cada departamento miembro de la red de jóvenes políticos. Esta red tiene convenios con el Pacto Mundial, la OEA y la ONU. Entonces, es una red que está dirigida a jóvenes, pero también expande sus horizontes para atender los puntos de la Agenda 2030. Dentro de esta coordinación en la cual participo, también colaboran organizaciones no lucrativas, atendemos derechos humanos, inclusión, discriminación, y todos estos jóvenes es pro bono, pero es, como les comenté, el espacio para que nosotros podamos generar un agente de cambio desde lo local hasta lo internacional. Y aquí viene lo padre. Esta organización no solamente tiene presencia en toda la República, tenemos presencia en más de 14 países. Somos una organización grande de jóvenes que quieren impulsar el futuro. Y bueno, ya en esta charla quiero platicar con ustedes de algunas puntualizaciones sobre la educación de calidad, como objetivo, claro, de desarrollo sostenible. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque esto también impacta en la reducción de desigualdades.
quisiera ser muy enfática en que estas puntualizaciones que voy a hacer son puntualizaciones que he observado e he identificado a lo largo y con base en mi experiencia profesional. Como les comenté, llevo más de 5 años trabajando en lo que es la educación superior. He atendido indicadores de calidad altos para internacionalización, proyectos como el posgrado nacional el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, así como otras gestiones de la calidad educativa que me han permitido abrir este panorama. Pues dicho lo anterior, creo que es muy acertado que primero dirijamos la atención a lo que es la educación. ¿Qué es la educación de calidad y qué se pretende con esto? Bueno, con este desarrollo sostenible se pretende garantizar una educación inclusiva. 1, 2, equitativa y 3, de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. El objetivo de lograr una educación inclusiva y sobre todo de calidad para todos se basa en una firme convicción, y esta es que la educación es uno de los motores más poderosos probados para garantizar el desarrollo sostenible. Y bueno, con este fin, el objetivo es buscar y asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria, secundaria, gratuita para el 2030. Es uno de los objetivos que tiene esta agenda de la ONU. Así también se aspira a proporcionar un acceso igualitario y a formación técnica asequible. De igual manera, se trata de eliminar las disparidades de género, de ingresos y además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Este es un punto importante porque si bien es cierto que tenemos que garantizar el primer punto, que es la educación primaria, también es muy cierto que hoy en día se tiene que apuntar para un nivel mínimo de educación al ámbito superior. Y la ecuación es muy sencilla. La educación es el medio para conseguir los fines. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva estructural funcionalista, proporcionando los medios, será posible que todos, o bueno, en su gran mayoría, alcancen los fines. Es decir, que se alcance un desarrollo sostenible en un país en desarrollo o desarrollo medio. La educación hay que tener muy en cuenta que es un bien en sí mismo. Un elevado nivel de educación es igualmente decisivo para disminuir la desigualdad de las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque esto facilita la inserción en el mercado laboral y, por tanto, va a disminuir la brecha salarial, generando un círculo virtuoso positivo, es decir, es ganar, ganar. De igual modo, es importante que apuntemos que un hogar con un mayor capital cultural va a condicionar positivamente el logro educativo de la generación siguiente. Esto va a lograr que se reduzca la brecha educativa entre las personas. Y me explico. Recordemos que todos somos resultado de nuestras circunstancias. Luego, entonces, con base en una construcción social, nosotros iremos adoptando y adquiriendo ciertas aspiraciones. Quisiera hacer aquí un poquito de paréntesis. Pues si nos vamos a esta situación de reducir las desigualdades y la brecha salarial a través de la educación, es oportuno mencionar que el Banco Mundial argumenta que un buen nivel educativo en los pobres los conduce a beneficiarse a las oportunidades de crecimiento económico y favorece a largo plazo a reducir estas desigualdades. Entonces, la educación es visualizada para este organismo desde un punto de vista, palabra clave, de la inversión y la ganancia económica, planteando que aquellas familias que no poseen educación secundaria serán pobres y no invertirán en la educación de sus hijos, manteniéndose de esta manera en un círculo vicioso de la pobreza a través de varias generaciones, que es lo que estamos comentando. Es una cuestión de construcción social, es una cuestión de transmitir esos valores, ese ímpetu por seguir facilitando el acceso a la educación secundaria para que se pueda reducir la brecha salarial. En caso contrario, únicamente caeremos en un círculo vicioso en el cual se va a seguir generando pobreza, pobreza, pobreza. Y bueno, es muy común ver en nuestra sociedad que día con día las familias mexicanas se esfuerzan para que las futuras generaciones alcancen logros académicos cada vez mayores.
es decir, que el hijo acceda a una educación de nivel superior, ya lo decía, y en medida de lo posible una especialidad o un posgrado. Pero bueno, en este afán de superación encontramos otra cara de la moneda. Hoy en México tenemos jóvenes tan preparados con mayores dificultades de prosperidad que sus padres cuando tenían su edad. Tenemos una generación con licenciados, maestros y doctores, pero desempleados. Este sería otro tema de discusión, pues en él influyen otros factores como la oferta, la demanda, disponibilidad de medios, índice demográfico, entre otros, que en esto no son materia de la plática y con mucho gusto lo abordaremos otro día. Lo que yo quiero es enfocarme en esta charla, sobre todo en ser enfática en por qué es bueno invertir en la educación de calidad. Y esto, a su vez, va a traer la reducción de desigualdades. Y es que, de acuerdo con la ONU, la inversión en la formación de capital humano por medio de la educación conduce a un crecimiento económico, la inclusión social y la equidad. Pero la práctica y la realidad imperante entre las personas más pobres de los países o regiones del mundo ha demostrado que las oportunidades en el acceso a una educación de calidad es desigual. Es decir, que en muchos países la escolarización ni siquiera es gratuita y pues por tanto limita el acceso de niñas y niños pobres al sistema educativo. Es un punto que se tiene idealizado, pero que es muy complejo el poder alcanzar y lograr este alcance o acceso a la educación para todos de manera gratuita. Luego entonces surge a la vista la incógnita. ¿Qué necesitamos para lograr una educación de calidad? Y la respuesta claramente es muy compleja, depende de muchos factores, los cuales deben ser redireccionados en metas específicas, en atención al objetivo de desarrollo sostenible. Es por ello que el gobierno, en torno a este objetivo, ha planteado ciertas metas, como el asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que sea realmente gratuita, equitativa y de calidad. La siguiente que puedo mencionar y que creo que van muy de la mano es el garantizar que las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia de educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Primer obstáculo en el que yo me percato es el diseño y la aplicación de políticas efectivas. Y es aquí donde realmente me preocupa cómo van a garantizar el acceso a educación de todos los niños y niñas. Dejémoslo gratuito. Si en México contamos aún con comunidades donde el acceso terrestre es casi imposible, la escuela más cercana se encuentra a cientos de kilómetros de su domicilio, comunidades donde la ciencia y la tecnología aún no encuentran alcance de sus habitantes. Y bueno, dejemos de lado que aunque el acceso a la educación sea gratuito, es decir, que paradójicamente no repercuta en un costo, el que el niño esté estudiando va a generar gastos para los padres. Y en ese sentido, entonces, ¿qué pasa con las comunidades pobres o aquellas que ni siquiera hablan el idioma español? Realmente requiere un gran esfuerzo por parte del gobierno mexicano, pero lo más importante, se requiere que se invierta en ello. Ese es el punto clave, la inversión, lo cual obviamente nos va a generar un rendimiento, en pocas palabras y como lo he venido diciendo, una ganancia. Les decía, estas dos metas van muy de la mano porque traen varias aristas, que es garantizar gratuitamente y que el acceso sea para todos. Otras de las metas que puedo mencionar del gobierno federal es asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluidos entre ellas la enseñanza universitaria. Asimismo, tienen otra meta específica, que es aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias y en particular técnicas profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. En esta le ponemos 2 puntitos porque más adelante veremos
cuán importante es desarrollar las competencias necesarias y en particular en técnicas profesionales. Lo iré platicando un poquito más adelante y por qué es tan importante que se haga énfasis y cómo lo identifiqué. Bueno, supongamos que logramos sortear las primeras metas y ahora dirigiremos las acciones a nivel medio superior. Logramos garantizar la educación primaria y secundaria. Vamos a garantizar una educación medio superior. Y es aquí que en mi experiencia profesional me he percatado de varios requisitos o parámetros que son indispensables para una educación de calidad. No basta garantizar el acceso, se debe garantizar el contenido de los programas académicos. Se debe atender a la excelencia del profesorado y, como lo he referido, se debe invertir en las instituciones. Dentro del programa académico de la licenciatura en Derecho, en la cual he formado parte del equipo revisor del documento de autoevaluación para la acreditación internacional del derecho. Suena muy largo, una disculpa. He formado parte de este equipo revisor, el cual presentó una evaluación ante el Instituto Internacional de Acreditación del Derecho. Y esta circunstancia me ha permitido identificar puntos sustantivos para la educación de calidad, sobre todo en el nivel medio y de universidad. Permítanme hacer un paréntesis. En este punto en México es importante que se considere que con la adopción de la internacionalización, la firma de tratados, compromisos adquiridos de estos, el gobierno comenzó a formar comités para acreditaciones de diferentes profesiones. Esto más o menos hacia 1994, cuando empezó esta tendencia de la internacionalización de las profesiones. Bueno, pues es una realidad que en el nivel donde se ha visto mayormente reflejado el interés hacia la internacionalización y acreditación de programas académicos es el superior, donde las universidades han buscado cumplir con estándares de calidad por cuanto hace programas académicos. Estándares los cuales son sumamente específicos y rigurosos para la obtención de estas acreditaciones o de estos reconocimientos. En este sentido, por cuanto hace al programa de la licenciatura en Derecho, donde colaboré, pude observar aquellos parámetros y son ejes sustantivos y transversales que a la vez se van concatenando. Uno depende del otro. Trataré de ser muy breve porque es una realidad que estas evaluaciones se evalúan más de 200 criterios o indicadores y se dividen en diferentes categorías. Considero que estos parámetros nos darán un panorama de los aspectos que se deben considerar en las instituciones de educación y que realmente atiendan a la calidad. Dejemos ya las metas de un acceso gratuito, de que realmente se logre el nivel superior. Se tiene que ver más allá. ¿Y a qué me refiero con esto? A que debemos atender, uno, el personal académico. Debemos atender la estructura de los programas. Debemos atender el eje más importante, la médula de las instituciones de la educación, que son los alumnos. Debemos atender a servicios institucionales, a la vinculación, a la internacionalización, a la infraestructura y también a una gestión financiera y administrativa de calidad para que todo esto, como relojito, vaya funcionando a la perfección. Ya lo señalé, una de las cosas principales sobre las cuales debemos poner atención es el personal académico. Y por cuanto a su personal académico, pues debe contar con el perfil congruente con la misión, los objetivos, la visión del programa y sobre todo con la unidad de aprendizaje que imparten. Es decir, no basta nada más tener una licenciatura, sino que deben tener la formación y experticia en la materia, pero que a su vez se involucran en el desarrollo del plan de estudios y de la estructura curricular. Estos docentes, cuando digo que tienen que tener un perfil de acuerdo a estándares internacionales, es que deben contar con un sustento teórico y práctico en pilares tan importantes como lo son los aprendizajes y criterios de la ONU. ¿Cuáles son estos criterios o estos aprendizajes? La primera es en el saber, que es un aprendizaje declarativo, el saber hacer, que es un aprendizaje que se denomina procedimental, y en el saber ser, que es un aprendizaje actitudinal.
Bueno, pues el aprendizaje declarativo, que va atendiendo al saber, tiene una relación directa con conocer algo. Este tipo de aprendizaje en común es el más común en nuestro sistema educativo y va de la mano con el aprendizaje procedimental, lo que supone una interrelación de la actividad cognoscitiva con la práctica. El docente debe ser gestor del aprendizaje. El docente debe dejar a un lado nada más recitar los contenidos y debe fomentar las capacidades para que el alumno pueda ir desarrollándolo. Y un punto muy importante, el saber ser, que es un aprendizaje actitudinal. Este no es más que dejen de dominar los contenidos y que aparte de que dominen las técnicas para afrontar los problemas profesionales, el alumno debe ser un ciudadano consciente, comprometido, pleno, solidario, capaz de aplicar la ciencia para beneficio del hombre, de tomar decisiones cada vez correctas en el ámbito profesional, social y humano. Vamos a dejar de educar únicamente en los contenidos, vamos a educar en la personalidad, vamos a educar en un ser humano responsablemente social. Y es muy importante porque la Convención sobre los Derechos del Niño dice que la educación tiene que estar primero orientada a desarrollar la personalidad y luego preparar a los niños para que sean ciudadanos que convivan en una sociedad tolerante, en una sociedad comprometida y en una sociedad de justicia y paz entre los pueblos. No obstante lo anterior, es necesario que así como los alumnos son evaluados, los docentes sean sometidos a evaluaciones. Sí, yo sé que es un tema muy controversial, que en México es un punto de quiebre cuando se pide que se evalúen a los docentes. Pero esto no tiene nada de malo, al contrario, la evaluación de los docentes nos permite encontrar puntos de mejora y de oportunidad en la enseñanza. De tal manera que considero que los docentes sí deben ser sometidos a una evaluación, pero no a consecuencias laborales en un primer momento. Como ya lo dije, se deben diseñar estrategias para que podamos formarlos pedagógicamente, para que podamos apoyarlos en estrategias de aprendizaje e incluso en estrategias psicológicas de atención y acompañamiento a los alumnos. Aquí es entonces donde quisiera enfatizar que los docentes son factores sustanciales en la educación de calidad. Es necesario que se cuenten con las condiciones laborales para el óptimo desarrollo. Muy bien, vamos a exigirle a los maestros que se comprometan, vamos a exigirles que den resultados, vamos a exigirles correlación con los alumnos. Oye, gobierno, pero también vamos a exigirles condiciones laborales dignas, donde puedan desarrollar sus actividades. Y esto va desde espacios físicos a salarios dignos, equipamiento, apoyos, estímulos. Se piden resultados, pero no se tienen los medios. Aquí les dije, es una cuestión de ganar, ganar. Se va a invertir en los docentes para obtener resultados en un futuro. Es una inversión a largo plazo. Por cuanto hace al currículum, a la estructuración de planes, y que es un punto que refería ahorita como de calidad, es importante que también en algunos países es plan de estudios, en otros es malla curricular, estructura curricular. En un enfoque hacia la educación de calidad, la estructura curricular, el currículum o plan de estudios debe estar orientado, 1, a la pertinencia y congruencia de los objetivos, misiones y sobre todo al contexto social. De esta manera es importante que estos programas se sometan a procesos de actualización periódica. No basta con diseñarlo y dejar corriendo 20,000 años. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una sociedad
que constantemente va actualizándose, va cambiando y el contexto, la sociedad requiere que haya una actualización de los programas para tener profesionales altamente capaces de afrontar los problemas. De igual forma, me parece oportuno señalar que la currícula o el currículum debe establecer mecanismos que permitan la atención grupal e individual. Y es que aquí se los he comentado, yo llevo años trabajando en el ámbito administrativo de la universidad y veo una gran dificultad para la educación de calidad, pues es una realidad que en el sistema de educación, o por lo menos aquí en México y en el sector público, el número de alumnos es superior a los que puede atender un docente. Si hacemos una comparación en aulas de los países más desarrollados, en México, en promedio, atendemos por docente en primaria 28 alumnos. Lo ideal en países desarrollados o en países desarrollados, la atención debería ser un docente por cada 15, según datos de la jornada y otros medios digitales. Secundaria y bachillerato, observamos que un profesor mexicano atiende 30 adolescentes por grupo, frente a una media de 13 en países más desarrollados. En educación preescolar es de 25 frente a un estimado de 13 en comparación con otros países. Y bueno, ya ni hablemos de educación superior. ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo del programa académico, por ejemplo, aquellas licenciaturas que son de alta demanda, derecho, medicina, odontología, por mencionar algunas, y donde las universidades captan más del 80% de la matrícula estudiantil en algunos estados, los grupos son demasiado grandes. Los grupos rebasan más de 100 alumnos. Entonces tienes un docente atendiendo a 100 alumnos por 4 materias que imparte. La atención no solamente debe ser grupal, también se tiene que dirigir de forma individual, porque tiene que atender a los diferentes aprendizajes y tienen que tener pedagogías de enseñanza conforme a las diferentes inteligencias, ya sea lógica, kinestésica, visual, auditiva, digital. El docente todo esto lo tiene que manejar, pero ya se los dije, si no se invierten en docentes que realmente estén preparados, que tengan el perfil idóneo y que tengan la vocación, es muy complicado alcanzar este objetivo de calidad. Ahora bien, un punto importante por cuanto hace al currículum es que debe estar fundado sobre fundamentos teóricos y pedagógicos. Esto va a permitir el adecuado desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Quiero decir que es importante que los programas académicos estén sustentados en modelos académicos efectivos, con perspectiva psicosocial y de formación de la personalidad en los primeros niveles y de secundaria cuando menos. Y en los siguientes tiene que atender más a la formación y capacitación en razón de escenarios profesionales. Quiero hacer especial énfasis en la estructuración de programas académicos, pues es de suma importancia que el diseño y actualización de estos programas sea realizado por personas expertas en administración educativa y que tengan las bases teóricas, pedagógicas, psicológicas, entre otras, para este diseño. Pero además deben de contar con el conocimiento en razón a la función administrativa, función interna de las instituciones, así como de la materia en la cual se va a crear la estructuración curricular. Yo entiendo que si bien las autoridades directivas no están obligadas a saber en su totalidad de esta metodología, porque bueno, seremos honestos, a veces estos cargos son resultados de circunstancias políticas, mediáticas, estrategia. Claro, existe la excepción como en toda regla. Pero la obligación de estas autoridades sí es designar a personal altamente capacitado, preparado en el diseño y actualización de programas de estudios.
Y esto, bueno, también tiene que ver con los docentes. Los docentes tienen que involucrarse directamente en la planificación de las materias. Nos vamos a pasar entonces al siguiente punto, que sería los alumnos como parámetro de educación de calidad. Y entonces tenemos que esta es la columna vertebral de todo el sistema educativo. Es importante que los programas de estudio cuenten con políticas y estrategias, así como los mecanismos que ofrezcan una atención adecuada para los estudiantes y establezcan un seguimiento de su desarrollo educativo. Quiere decir que el acompañamiento va desde el ingreso, la permanencia y el seguimiento de egresados, siempre en el razonamiento lógico, manejo del lenguaje, conocimientos mínimos que el aspirante debe poseer para entrar a la institución, así como los mecanismos de evaluación que se van a seguir. Si bien es cierto, las estrategias planteadas para la educación de calidad es que se tenga acceso, pero también es una realidad de que deben existir reales estímulos y apoyos para los jóvenes, para que estos no dejen de estudiar y que estén distribuidos en razón de demografía y economía comprobable. Un ejemplo de ello, y no es muy complicado, lo vemos en los recursos otorgados por programas como PRODEP y aquellos de CONACYT, en los cuales realmente se les da un seguimiento de la correcta aplicación y que estos recursos son comprobables a través de facturación electrónica que los mismos alumnos realizan. Por cuanto hace a los servicios estudiantiles, vinculación e infraestructura, es importante que no solamente atendamos lo que parece estar por encima de la educación de calidad, que son los alumnos, el currículum, los profesores. Ya se los mencioné innumerablemente de veces. El día de hoy debemos invertir en el aprendizaje. Los programas académicos deben contar con mecanismos de seguimiento sobre el rendimiento escolar de los alumnos para diseñar estrategias de acompañamiento, tanto en el ámbito académico como en el personal. Es aquí donde el papel del docente juega un importante factor desde la formación pedagógica y psicológica del alumno, como la experticia en el acompañamiento, la orientación o el apoyo al alumno. ¿Cómo podemos alcanzar estos estándares de calidad en un mundo globalizado? Bueno, muy sencillo, a través de la vinculación, la colaboración y la inversión. Es decir, que debemos formar alianzas para que se impulse el desarrollo académico tanto en docentes, alumnos y, lo más importante, entre las instituciones. Todo lo anterior no es más que el cúmulo de esfuerzos dirigidos en el diseño de políticas públicas educativas por parte de los gobiernos. Esto es uno de los elementos claves para disminuir la desigualdad educativa, la desigualdad social, la desigualdad económica que existe en la población. La aplicación de recetas generales en la educación no son igual y no son efectivas en todas las poblaciones en las que se aplican. ¿Y por qué no son siempre iguales? La fórmula no es la misma, porque se tiene que prestar atención al contexto social. Por ejemplo, la situación política que se vive en un país, la discapacidad, los factores de vulnerabilidad que afectan ciertos grupos sociales. Igualmente, las estrategias implementadas para mejorar el acceso y calidad a la educación tienen que ser diseñadas, pensando en la financiación de las mismas y con un compromiso de asignación de un presupuesto por parte de los gobiernos. Vamos a dejarnos de discursos políticos. Gobierno mexicano, debes invertir en la educación, debes invertir en los docentes que van a formar a tus futuros ciudadanos. Y bueno, para terminar, considero que es importante no dejar de atender el contexto social en el cual nos encontramos. Y qué mejor ejemplo tenemos que el de la pandemia que vivimos.
esta pandemia nos ha hecho cambiar la dinámica social, ha modificado totalmente las circunstancias sobre las cuales podemos acceder a la educación de calidad. Pero tampoco se preocupen, porque la ONU ha lanzado una respuesta ante el COVID. Realiza un esfuerzo por fomentar la colaboración internacional y procura garantizar que esta educación no se detenga. Por ello es que la UNESCO ha desarrollado una serie de iniciativas, lo que incluyen una supervisión global de los cierres de escuelas a nivel nacional y local. ¿Qué busca con estas estrategias la UNESCO? Bueno, el objetivo es proteger el bienestar de niños y niñas. Quieren garantizar el acceso a un aprendizaje continuo. En marzo de 2020 se inicia entonces la Coalición Mundial para la Educación COVID 2019, que es una alianza multisectorial entre el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los asociados y todos los que han ratificado los tratados internacionales para diseñar e implementar soluciones innovadoras. Y bueno, juntos ayudan a los países a abordar las lagunas de contenido y conectividad y a facilitar las oportunidades del aprendizaje inclusivo para los niños. Es por ello que también es importante que bajo estas acciones el gobierno mexicano se suba al tren, que participe y que no solamente atienda lo que ya venía planteando con estrategias o metas específicas, sino que realmente participe en la Coalición Mundial para la Educación. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, se pretende que se ayude a los países a movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas al contexto. Esto va a permitir una educación a distancia, que se aprovechan los enfoques de alta tecnología, baja tecnología o sin tecnología. Se los mencioné hace unos minutos. Queremos garantizar el acceso, pero no hemos garantizado el acceso a la educación. Queremos garantizar el acceso a la educación, pero no hemos garantizado el acceso a las tecnologías, el acceso terrestre a comunidades. Entonces, es algo que se debe de atender. Debemos buscar soluciones equitativas y el acceso universal. Debemos garantizar que las respuestas sean coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuerzos. Es decir, no basta la intención, necesitamos echar mano. Y hemos visto innumerables ocasiones, nos hemos percatado en redes sociales, cuando el docente va y busca a los alumnos. También como ciudadano te invito a que formes parte de ese cambio social. No basta con que exijamos al gobierno. También nosotros debemos de contribuir con un granito de arena. Y bueno, hay que tratar de facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas cuando vuelvan a abrir para evitar un aumento significativo de las tasas de abandono escolar. La educación, sin duda, debe ser una prioridad en el designio del gasto público del Estado, ya que el dinero volcado a la educación es de sus ciudadanos y se va a traducir a largo plazo. Es una reducción de la desigualdad, un aumento productivo, un aumento económico del país y sin duda México debe entrarle con toda la Coalición Mundial para la Educación si es que desea alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Yo con esto termino mi participación. Agradezco mucho a mis amigos de Despertares, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Quedo a sus órdenes en mis redes sociales, ya las estaremos compartiendo, y sobre todo a todos los que estuvieron un ratito compartiendo conmigo. Voy a hacer un poquito a contestar aquí algunos mensajes que mandan nuestros amigos, que en esta pandemia he visto caso que se pide a los alumnos conecten por internet y muchas familias no tienen. Este es un caso que estaba yo haciendo ya un paréntesis, que sí quisiera enfatizar. Vemos que hoy en día los maestros parece que se quieren poner la camiseta, pero vamos, no tienen la capacitación de cómo llevar un sistema a distancia, un sistema flexible. Y vemos saturadas a las madres de familia atendiendo al hijo, atendiendo al esposo, porque ellas no dejan de trabajar, pero tampoco ellas están formadas para educar en el ámbito académico a los pequeños.
Entonces, se pretende que a través de WhatsApp, a través de correos podamos cumplir estas estrategias, pero tenemos comunidades en las que no llega el internet. Y sí, es evidente, dice Pedro Vázquez, así como adaptarnos a las necesidades que se presentan dentro y fuera del aula. No solamente nosotros nos tenemos que adaptar, todo el sistema educativo debe optar por modalidades de enseñanza, no solamente presenciales y curriculares, sino flexibles, abiertas y a distancia. Pues yo agradezco mucho la participación de mis amigos. Con esto me despido, les envío un abrazo, espero que estén muy bien, cuídense mucho en esta pandemia y quedo a sus órdenes en las redes sociales. Muchas gracias a todos.